Los invito a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. Usted lo tiene el pasaje ahí indicado en la diapositiva. Apocalipsis 1, versículos del 9 al 20. Hoy vamos a hablar acerca de la visión del Cristo glorificado. La visión que Juan tuvo en la isla de Patmos. Patmos era conocido como el Alcatraz de aquel tiempo. Era una isla que era una prisión de la cual era imposible escapar. Pero ahí el apóstol Juan tuvo la revelación de los tiempos finales por medio de Jesucristo. Y Él nos la transmitió a nosotros por medio de este libro que hoy conocemos como libro de Apocalipsis o el libro de Revelación. Este libro fue escrito entre el año 85 y el año 96 después de Cristo. Así que es un libro que tiene algo así como 1900 años, pero su profecía es pertinente para el tiempo de hoy. Es necesaria para el día de hoy. Así que yo le invito a buscar el libro de Apocalipsis, y si lo tiene, le invito a que usted lo lea con su vista mientras yo lo leo en voz alta. Y dice de esta manera la palabra. Y recuerde lo que dice la palabra en el versículo 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y los que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Así que yo soy bienaventurado porque leo la profecía. Usted es bienaventurado porque la escucha. Pero somos triplemente bienaventurados cuando la ponemos en práctica, porque el tiempo está cerca. Es una amonestación para nosotros. Dice de esta manera en el versículo 9 en adelante: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Puede usted tomar asiento. Hoy vamos a ver, a modo de introducción, y quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted cómo era físicamente Jesús? En el libro de Cantares se nos presenta un cuadro preencarnado de Jesucristo. Yo le invito a buscar Cantares 5, versículos del 10 al 15, porque quiero leer este pasaje. Hay quienes ven el libro de Cantares como una analogía de lo que es Jesucristo y su iglesia. Aunque históricamente el libro de Cantares fue compuesto para Salomón,
Porque en las bodas nupciales, cuando Salomón se casó, se le escribió este libro llamado El Cantar de los Cantares. Si lo vemos de un modo simbólico, nos muestra un cuadro preencarnado de Jesús y de su iglesia, el amado y la amada. Miren, dice el libro de Cantares capítulo 5, versículos del 10 al 15 de esta manera: mi amado es blanco y sonrosado, distinguido entre 10,000. Su cabeza es oro fino, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos palomas que junto a arroyos de agua se bañan en leche, están a la perfección colocados. Sus mejillas eras perfumadas con especies aromáticas, son como fragantes flores. Sus labios lirios que destilan mirra, sus manos anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo claro marfil cubierto de zafíros, sus piernas columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, esbelto cual los cedros, cabellos crespos, negros como el cuervo. Según el libro de Cantares, Cristo tenía el pelo negro y las pestañas y la barba negra. Otros piensan que Jesucristo fue un ser humano de cabellos dorados, de piel blanca, de estatura superior al promedio, con rostro incluso pusilánime y cuerpo debilucho. Hace 40 años, hace 4 décadas, a alguien se le ocurrió escribir una comedia basada en los evangelios con respecto a Jesucristo. ¿Sabe usted cómo se llamaba? ¿No lo recuerda usted? Jesucristo Superestrella. Jesucristo Superestrella. Y se le presentaba a Jesucristo en cierta manera como lo que le he dicho: rostro pusilánime y cuerpo debilucho. Pero Jesucristo tampoco era así. No hay registros que nos puedan decir cómo era Él. No hay un retrato de la época que nos pueda decir o indicar cómo era Jesucristo. ¿Sabe usted que 750 años antes de la venida de Jesucristo a la tierra, de que Él se encarnara en Belén, el profeta Isaías habló acerca de Él? No nos habló tanto de su descripción física, nos habló acerca del carácter de Jesucristo. Un hombre dispuesto a morir por la humanidad, a llegar al sacrificio por nosotros, porque nos ama. Y dice en el libro de Isaías capítulo 53, versículos 14, versículos 2, Isaías 52, versículo 14, e Isaías 53, versículos 2, 3 y 5, dice de esta manera. El último pasaje o el último versículo de Isaías 52 comienza a decir esto: como se asombraron de ti muchos, pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia, que su aspecto no parecía el de un ser humano. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nos habla del carácter de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo era físicamente Jesús? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Sabe usted que en tiempos recientes se han hecho investigaciones arqueológicas y antropológicas intentando encontrar el verdadero rostro de Jesucristo? ¿Sabe usted que esto es imposible? Jesucristo resucitó. No hay un esqueleto en una tumba, no hay cenizas, no hay un vestigio de Él. Vaya, ni siquiera una vestidura o una sandalia que nos indique que Él sigue su cuerpo sobre la tierra. Él resucitó y ascendió a los cielos. Pero cada año, gente de todo el mundo, científicos, se interesan por investigar qué pasó
con Jesucristo. Ellos no conocen la Biblia. Si usted conoce la Biblia, usted sabe que Jesucristo está en los cielos a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Pero la gente sigue haciendo un esfuerzo. Y quiero mostrarles esto. Mire, hablamos de Isaías, lo que él vio con respecto a Jesucristo. Hablamos de los intentos de la gente de presentarnos el rostro del Salvador del mundo. Y la BBC de Londres, hace algunos años, sacó esta foto. Ellos concluyeron que ese era el rostro de Jesús. Si usted lo ve, nariz achatada, barba larga, ojos verde aceituna, una piel tirando al oscuro, pelo crespo, porque ellos investigaron arqueológicamente vestigios de osamentas de aquel tiempo, del año 0 de nuestra era, del primer siglo de nuestra era, y ellos llegaron a la conclusión de que más o menos así sería el rostro de Jesús. Ahora, yo quiero decir algo con respecto a esto. Jesucristo provenía de la línea davídica. Jesucristo pertenecía a la familia de reyes, era descendiente de David. Si usted se da cuenta, David fue un hombre que dice la Biblia en el libro 1 de Samuel capítulo 16 en adelante, nos lo muestra como a un hombre guapo, un adolescente de rostro hermoso, de cabello rubio, dicen algunos, y de cabello rojo, dicen otros. Incluso dicen que David tenía pecas. Esto nos dice que si Jesucristo es descendiente de David, la imagen verdadera de Jesucristo dista mucho de esto que estamos viendo nosotros aquí. Para mí Jesucristo era hermoso. Si usted me pregunta, para mí era hermoso. Para mí su estatura sí era algo del promedio de lo normal, un poco más alto. Jesucristo incluso era fuerte, porque él era hijo del carpintero José. Él cargaba maderos, él sabía clavar. Así que sabía clavar con el martillo. Así que él era un hombre que, aunque no tenemos su rostro, la gente sigue haciendo intentos de describirlo. Este es el rostro de Jesús, captado en el famoso manto de Turín, una reliquia que el Vaticano guarda celosamente. El manto de Turín es un manto con el cual se dice que se cubrió el cuerpo de Jesucristo, y que cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, hubo una especie de radiación desconocida que iluminó el manto y plasmó el rostro de Jesús. Investigadores tomaron este manto y sacaron este rostro. Y a mí me gustaría que Jesucristo fuera así realmente. Pero aún así, eso tampoco es un vestigio de que sea verdadero. ¿Sabe usted que se hicieron estudios de ADN, estudios de la prueba de carbono 14, y se descubrió que la antigüedad de este manto no es del siglo I, es del siglo XIII después de Cristo, en la Edad Media, algo así como 700 años de distancia de nosotros? Entonces, ¿qué concluimos? Es imposible tener un retrato del Jesús histórico que nos muestran los evangelios. La gente lo intenta, pero el Jesucristo que nos describe Juan en el primer capítulo de Apocalipsis, en el pasaje que hemos leído, no es el humilde Galileo de los evangelios, que anduvo en los polvorientos caminos de Palestina. No es el ser humano que padeció hambre, sueño, cansancio, y que constantemente era difamado y criticado por sus acciones. Este es el Jesús resucitado, el Jesús glorificado, el Dios todopoderoso con mirada penetrante. Ese es el Jesús del cual nos habla el libro de Apocalipsis. Él es el juez ante el que un día todos nosotros vamos a compadecer. Jesucristo aquí no es el Cordero de Dios del Evangelio de Juan, no es el Cordero de Dios del Evangelio de Juan, sino el león de la tribu de Judá, cuyos ojos son como llama de fuego. ¿Ha visto usted a un león?
¿Ha visto usted a un cordero? ¿Por qué se distingue el cordero? Por su voz delicada, suave, débil, por su aspecto de debilidad. Pero ¿ha visto usted un león? Se le distingue por su fuerza. Su rugido es capaz de intimidarnos, aunque esté a kilómetros de distancia de nosotros. Su mirada, su melena imponen respeto. Ese es el Jesucristo que nos revela Juan en el libro de Apocalipsis. Es el Jesucristo del que yo le estoy hablando. Porque Jesucristo aquí no es el varón de dolores experimentado en sufrimientos. No es el varón que extendió sus brazos y dispuso sus manos para que fueran atravesadas por los clavos. El Cristo de Apocalipsis sigue manteniendo sus heridas, pero estas heridas le dieron derecho a juzgar a toda la creación. Estas heridas son una señal de su inmenso amor por nosotros. El que padeció soledad en la cruz del Calvario, ahora viene en las nubes. Juan dice, venía en las nubes. Él viene en las nubes, acompañado de las huestes celestiales, de millares y millares de ángeles, y Él viene a redimirnos a nosotros. Miren, Juan tuvo una visión. Y en primer lugar quiero decirle que esta fue una visión en medio de la persecución. Apocalipsis 1:9 dice, Apocalipsis 1:9 dice de esta manera: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué causa? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La palabra testimonio en griego significa literalmente martirio. Juan estaba dispuesto a llegar al martirio por causa de Jesucristo. Era un hombre que tenía una convicción plena de que Jesucristo era el Señor. Era un hombre que estaba dispuesto a perder todo, aún la propia vida o la libertad, por causa de Jesucristo. Yo le pregunto a usted, porque Apocalipsis es un libro para nosotros, ¿hasta dónde está usted dispuesto a llegar por Jesucristo? ¿Qué lazos estás dispuesto a romper con tal de agradar a aquel que te salvó, aquel que viene en las nubes, aquel que nos describe el libro de Apocalipsis y que vamos a ver su apariencia? ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a llegar? Mire, la tribulación es la herencia común del pueblo de Dios. Todos los cristianos, cuando venimos a Cristo, Él va a refinar tu carácter. Y si es necesario, te va a meter al crisol de la prueba. Así como el oro o la plata en el fuego son purificados, en las pruebas el ser humano, el cristiano, es purificado. A veces los problemas son laborales, lo he dicho, a veces económicos, a veces batallar con tu carácter para llegar a la persona que Jesucristo quiere que tú seas. A veces con un pecado, con un vicio, a veces con algo que no le agrada a Dios, a veces con una relación que Dios quiere que cortes, porque si no, te va a arrastrar ella o él a ti, en lugar de que se convierta, así como tú te has convertido al Señor. La tribulación es herencia común del pueblo de Dios. A veces la tribulación viene en forma de enfermedad en tu cuerpo, una diabetes, un cáncer, un lupus, una enfermedad autoinmune, algo que tal vez no te va a matar en 2 o 3 días, pero va a mermar tu calidad de vida. ¿Estás dispuesto a enfrentar la tribulación? Juan estuvo dispuesto. Déjame decirte que los grandes hombres de Dios que yo conozco en la Biblia hicieron grandes cosas para Dios, no en medio de circunstancias fáciles, las hicieron en medio de la tribulación. ¿Sabes tú que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia en el desierto? No es fácil ponerte a escribir en medio del desierto, en medio del calor, en medio de tantos problemas con el pueblo que él estaba liderando, que era un pueblo tan rebelde, que duraron 40 años en el desierto debido a su rebeldía e incredulidad,
cuando pudieron haber llegado en 2 meses a la tierra prometida? Un día le preguntaron a John Lennon. ¿Recuerda usted quién fue John Lennon? El hombre que dijo, los Beatles somos más famosos que Jesucristo. Bueno, punto y aparte de eso. Le dijeron, bueno, antes ustedes escribían sus canciones en una bodega, en medio de tablas, en medio de cajas, en medio de suciedad e incomodidad. Ahora escriben sus canciones y le siguen dando dinero. ¿Cuál es la diferencia? Y dijo John Lennon, la única diferencia es que ahora hacemos las canciones sobre almohadas de plumas de ganso, en medio de la comodidad. Pero el pueblo de Dios muchas veces tiene que hacer la obra de Dios en medio de circunstancias adversas. Hace un mes, Dios puso en mi corazón que iniciáramos reuniones en esta iglesia llamada la casa de mi padre. No teníamos todas las condiciones. Los que han venido a todos los cultos lo saben. No teníamos equipo de sonido, no teníamos proyector, solamente teníamos una computadora, no teníamos púlpito, no teníamos esta Biblia tan hermosa que está en medio de este púlpito. Y es más, mi voz no se lograba entender. Pero en medio de la adversidad decidimos nosotros que esta iba a ser la casa de Dios y nos íbamos a comprometer con ella. Y hoy veo que está llegando gente nueva. Hoy veo que la palabra que damos aquí es palabra que nutre tu corazón, que sacia tu necesidad. Así que en medio de dificultades iniciamos la obra, porque así lo debe hacer el pueblo de Dios. No debes de esperarte para servir a Dios a que las condiciones se cumplan para ti. Tú da el paso y Dios te va a seguir. Tú da el paso y ese paso que tú des de fe va a ser un reto para Dios y Dios te va a empezar a proveer, porque Dios va a decir, eso es lo que yo quería. David escribió la mayor parte de sus salmos en medio del desierto, en una cueva llamada la cueva de Adulam, que era una cueva inhóspita, mientras huía de mientras huía del rey Saúl para salvar su vida. Ezequiel escribió su libro en medio del exilio. Isaías habló de tiempos difíciles para su pueblo y él mismo los enfrentó y murió como un mártir. Jeremías sufrió pruebas y persecución. Se le tildó de ser un traidor. Finalmente fue apedreado. Pedro escribió sus cartas antes del martirio. Pablo, estando en Antioquía, preparaba a sus discípulos para enfrentar tiempos peligrosos. Hechos 14:22 nos lo dice. El mismo apóstol Pablo fue martirizado durante el gobierno de Nerón, cuando le cortaron la cabeza. Ahora, Juan estaba en la isla llamada Patmos por causa de su fe. Él no disfrutó de inmunidad ante la tribulación. Domiciano lo había desterrado por su fe y por su testimonio. Mire, este es el lugar en el cual estaba Patmos, en el cual estaba Juan. Es el lugar en el cual estaba Juan, la isla llamada Patmos. Allí está una pequeña flecha verde que está indicando el lugar. Y acá está en rojo la isla nombrada. Era un islote desolador del mar Egeo, de 15 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, a 10 millas náuticas del sureste de Éfeso. Estaba algo así como 20 kilómetros de la ciudad más cercana, que era Éfeso, la ciudad a la cual escribió la primera carta. Allí estaba él. Patmos se le describía como el Alcatraz de aquel tiempo. ¿Sabe usted que Alcatraz estaba a unos kilómetros de San Francisco, allá en California, en el Océano Pacífico, y durante décadas fue una prisión de alta seguridad? Se decía que nadie lograba escapar de Alcatraz. Algunos que lo intentaron murieron en el intento. Nunca se encontraron sus cuerpos, porque Alcatraz estaba rodeada de un mar sembrado de tiburones. Eran las condiciones en las cuales estaba este hombre llamado Juan. Pero en esta isla, él escribió la más extensa revelación de los eventos del futuro. En los tiempos del imperio,
antes de que una persona fuera desterrada. Y el destierro literalmente equivalía a la muerte. Antes de que fuera desterrada, a la persona la flagelaban. Con látigos le golpeaban su cuerpo. Le ponían grillos en sus pies y en sus manos. Había ropa escasa, comida insuficiente. La gente dormía en el suelo. Y entonces eran llevados al exilio. Se les abandonaba allí. Y Juan estuvo allí. Me imagino que ahí sufrió las inclemencias del tiempo, las tormentas, el frío, el calor. Así que él en Patmos no llevaba a cabo un paseo campestre. Eso es Patmos. ¿A quién le gustaría ir de vacaciones allí? Hoy hay hoteles. Incluso usted puede ver que hay algunas ciudades que rodean la isla, pero es un islote desolado. Roca es lo que lo caracteriza. Es como que te vas aquí a Paredón y lo único que ves alrededor es puro desierto. Allí vivía Juan. Puedo preguntar quién le gustaría ir de vacaciones allí. Juan estuvo allí los últimos años de su vida. Probablemente allí murió. Él estaba desanimado tal vez, pero Jesucristo vino a su vida y entonces lo fortaleció. ¿Por qué Juan fue llevado a la isla de Patmos? Porque él era el patriarca y dirigente de los creyentes de la provincia de Asia Menor. Era el último de los discípulos. ¿Usted lo recuerda? ¿Recuerda usted en la escritura? Le invito a buscar en el libro de Juan. Juan capítulo 21. El último capítulo de este libro. Juan capítulo 21. Juan, si usted recuerda, o si usted no lo sabe, lo va a aprender, era el más joven de los discípulos. El discípulo amado se le conocía a él. Juan capítulo 21, versículo 22. Versículos 21 y 22 vamos a leerlos. Cuando Jesucristo, en uno de sus últimos encuentros aquí en la tierra con sus discípulos, se le apareció a Juan y a los demás discípulos, pero sobre todo tuvo un diálogo con Pedro, en el cual lo restauró, a causa de que Pedro había negado en 3 ocasiones al Señor Jesucristo. Dice el versículo 21 al final de este diálogo, cuando Pedro le vio, ¿a quién? A Juan, el discípulo que amaba a Jesús. Dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Habían pasado cerca de 60 años después de estas palabras. Había muerto Pedro, había muerto Pablo, había muerto Tomás en la India, traspasado por una lanza. Había muerto Santiago. Y solamente quedaba de todos aquellos discípulos y de todos aquellos apóstoles el apóstol Juan. 60 años habían pasado. Así que Jesucristo dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, pues bueno, Cristo regresó a darle esta visión a Juan, y aquí se cumplió esta palabra del libro de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 21. Cristo regresó, era el último de los discípulos, y Cristo vino a su vida para darle esta revelación. Mire, dice la segunda carta a Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Para usted, ¿qué es vivir piadosamente? Me gustaría que alguien lo expresara. ¿Qué es vivir piadosamente? Es lo contrario de vivir de una manera impía. Impío, piadoso. Impío te indica una mala manera de vivir. Piadoso te dice que tú te apartas del mal. ¿Quieres vivir piadosamente? Dice el apóstol Pedro, van a padecer persecución. Miren, en Chiapas, cuando alguien se convierte al Evangelio, se le cierran todas las puertas.
si no trabaja por su cuenta o si no tiene su propio negocio, y estoy hablando de las zonas de la sierra, en aquellos lugares, lo pierde todo. Hay gente que pierde su trabajo, pierden sus negocios, porque la gente dice, ya no compres en la tienda de los protestantes. Y cada año hacen fiestas patronales y se van rifando entre las familias y se le obliga a aquella persona a realizar su fiesta al santo patrono de aquel lugar. Y si él no quiere, porque él dice, yo ya no comparto esas creencias, las respeto, pero ya no las comparto, ha habido gente que han llegado a matarla. Llegan y los destazan con hachas, con cuchillos, con lo que tienen a la mano, o simplemente los balacean. Allí no hay respeto a los derechos humanos. Y hay pruebas de ello, hay testigos de ello. Hay ministerios que se encargan de informarnos de ello. Los cristianos son perseguidos allá. Yo mismo, cuando estuve en la Ciudad de México, mientras hacía mis estudios teológicos, a mí me pusieron un machete aquí en el pecho y me dijeron, ¿estás dispuesto a morir por eso que me estás predicando? Mire, cuando eres joven, cuando eres un chamaco, cuando no estás casado, a mí no me importó decir, pues haga lo que quiera. ¿A usted le importaría, a usted que tiene hijos ahora? Pues mire, a esta gente, los cristianos eran súbditos del Imperio Romano. Y Domiciano fue un emperador que dijo, yo soy un Dios, yo soy el Señor. Y mandó poner estatuas de él por todo el Imperio Romano, por todas las ciudades. Y la gente tenía que acudir una vez al año a presentar incienso y quemarlo frente a la estatua del César, del emperador Domiciano, el emperador de aquel tiempo que mandó al destierro a Juan. Y entonces la gente tenía que decir estas palabras, César es Señor. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 10 versículos del 8 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque decir que Jesucristo era Señor implicaba la pena de muerte, implicaba que tú negabas la deidad del César, implicaba que tú no estabas de acuerdo con los mandatos del Imperio Romano, y entonces se te declaraba una persona que estaba fuera de la ley. Y allí estuvo Juan por causa del testimonio de Cristo, en la isla de Patmos. Y él tuvo una visión recibida del Señor. No solamente fue una visión en medio de la persecución, fue una visión recibida del Señor Jesucristo. Versículo 10 del capítulo 1 de Apocalipsis, mira lo que dice. Dice de esta manera, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí decir detrás de mí, una gran voz como de trompeta. Juan dice, yo estuve en el Espíritu. ¿Qué significa estar en el Espíritu? Juan literalmente dice, yo llegué a estar en el Espíritu. Esto significa que su condición corporal normal, de limitación de tiempo y espacio, fue puesta a un lado momentáneamente. Ahora él estaba en el ámbito del Espíritu. Puedo pensar que sucedió esto. Dice Juan que él cayó como muerto. Puedo pensar que tal vez Juan, su cuerpo quedó allí, pero su espíritu salió de él y él fue a la presencia de Jesucristo. Cristo le mostró lo que sucedería en el ámbito espiritual, y este ámbito le llevó en dos direcciones. Es decir, la condición de Juan fue elevada al campo espiritual, y esto le llevó en dos direcciones. Miren, en primer lugar, él sube para ver las cosas que están en el cielo. ¿Recuerda usted primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 12? El apóstol Pablo dice, recuerdo un nombre, y quiero que mejor lo busquemos,
para que si usted no conoce esta escritura, se le aclare lo que significa estar en el Espíritu. El apóstol Pablo dice, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, incluso el apóstol Pablo podemos notar algo de confusión, porque él dice, no sé yo si estaba dentro del cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo que yo sí sé es que estuve en el tercer cielo, en la presencia de Dios. ¿Sabe usted que espiritualmente se divide así los cielos? Primer cielo es el cielo atmosférico, lo que usted ve. Segundo cielo es el cielo astronómico, lo que cubre todo el espacio del universo. Tercer cielo, hablamos de estar en la presencia de Dios. Allí donde está Dios es el tercer cielo. Y mire, dice 2 Corintios 12:2, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pablo dice, yo no sé qué pasó conmigo. No sé si estuve muerto literalmente, si mi cuerpo se quedó allí, mi espíritu fue al cielo, no lo sé. Pero Dios lo sabe. Dice, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esas son palabras del apóstol Pablo. Ahora, Juan es llevado en el Espíritu. Y ser llevado en el Espíritu, o estar en el Espíritu, en primer lugar significa que Juan sube al cielo para ver las cosas que no habría visto de otra manera. Y en segundo lugar, no solamente que sube, sino que además avanza en el futuro para ver las cosas que nunca podría haber visto de otra manera. Los científicos se quiebran la cabeza para construir una máquina que nos lleva al futuro. Juan viajó hacia el futuro, hacia un tiempo que ni siquiera nosotros hemos tocado, ni palpado, ni estado allí, porque no ha acontecido todavía. Más adelante lo voy a ver, después de ver las 7 cartas a las iglesias, hablaremos del arrebatamiento de la iglesia, pero los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis están en el futuro, van a acontecer después de que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, en un abrir y cerrar de ojos. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18 nos lo dice. Quiero leerlo nada más para que usted vaya compenetrándose de esta verdad, porque tal vez usted aún no ha escuchado acerca del arrebatamiento. Y le prometo que después de hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis, hablaremos del arrebatamiento, porque es un tema muy necesario hablar en estos tiempos. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, mire lo que dice. ¿Ya lo tiene, hermanos? ¿Ya lo localizó el pasaje? ¿Sí? Capítulo 4, versículos del 13 al 18, mire lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La palabra duermen significa literalmente los que han muerto. Es un modismo que empleaban en aquel tiempo para referirse a la muerte. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron o los que murieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el arrebatamiento, y luego voy a mostrar más adelante un cuadro comparativo, Jesucristo no toca con su pie en la tierra. En los cielos, en las nubes, viene por su iglesia, el ángel toca la trompeta, y mire, así, en un abrir y cerrar de ojos, en 20 milésimas de segundo, que es lo que dura este movimiento de abrir y cerrar los ojos. Y no le estoy haciendo ojitos, estoy ejemplificando lo que es el abrir y cerrar de ojos. En ese movimiento,
Jesucristo se va a llevar a su iglesia. Yo le hago una pregunta. ¿Usted forma parte de la iglesia de Jesucristo? No le estoy diciendo, y escúcheme, no estoy diciendo, ¿es usted católico? No estoy diciendo, ¿es usted presbiteriano? No estoy diciendo, ¿es usted bautista o metodista o asambleísta? Parte de la auténtica iglesia de Jesucristo. Los que hemos puesto nuestra fe en Él. Miren, hay una gran diferencia entre aquellos que mueren en Cristo y los que mueren sin Él. Los que mueren en Cristo, hay llanto, hay dolor, pero también hay gozo en medio de un funeral cuando muere un hermano nuestro. Porque sabemos que le vamos a volver a ver. Porque sabemos que la separación es momentánea. Porque sabemos que no todo termina en la tumba. Allí el cuerpo vuelve al polvo donde fue tomado, pero el alma va a la presencia de Dios. Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14: voy a preparar una morada para que donde yo estoy, ustedes también estén. Los que creemos en Jesucristo sabemos que solamente Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y en Él hay salvación. Esos conformamos la iglesia de Jesucristo. ¿Y sabe usted cómo lo sabemos si somos cristianos verdaderos o no? Cuando respondemos esta pregunta, yo le digo a usted: si usted muriera el día de hoy, ¿a dónde iría su alma? Si no sabe, o dice ¿quién sabe? O dice yo me he portado bien. No, esa no es la respuesta. Solamente hay dos destinos: el cielo o el infierno. Pero si usted sabe a dónde va y sabe que su morada es en el cielo, le felicito. Y yo le haría otra segunda pregunta. Y si usted llegara al cielo y Dios le dijera: ¿qué has hecho de bueno para que yo te deje entrar aquí? ¿Qué le respondería a usted? Hay gente que me ha dicho a mí, yo le diría a Dios: pues yo me porté muy bien, fue obediente a mis padres, pues fumé y tomé algo, fui a antros de vicio, me eché una canita al aire, pero luego me enmendé. No, esas no son respuestas. La respuesta es: creí en Jesucristo como mi único, suficiente y personal Salvador. Y como creí en Él, me arrepentí de mis pecados y cambié mi manera de pensar, mi manera de actuar. No en mis propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo. Esos son los que conforman la iglesia de Jesucristo. Morimos, volvemos al polvo, nuestra alma se va con Dios. En el arrebatamiento, Cristo viene con sus santos. Van a recuperar sus cuerpos los que hayan muerto. Van a resucitar primero ellos. Los que estemos vivos, si Cristo llegara hoy o mañana, o pasado mañana, o el mes que viene, o en 2 años, nuestros cuerpos van a ser transformados. No vamos a morir. Van a ser transformados porque el apóstol Pablo dice en primera carta de los Corintios, capítulo 15, que la carne y la sangre no pueden heredar la vida eterna. Lo que es corrupto no puede entrar al reino de los cielos. Más adelante vamos a hablar más acerca del arrebatamiento. Un tema específicamente vamos a dedicarlo a este, porque es un tema muy importante que usted debe de conocer. Y solamente quiero darle un adelanto, un breve adelanto de lo que va a suceder. Así que no debemos de ser personas que nos llenemos de temor. Para los mayas, el mundo se acaba el 21 de diciembre del año 2012. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe por qué razón? Porque su calendario llegó hasta esa fecha. Y vi yo una caricatura en días pasados de alguien que estaba haciendo el calendario maya y se le acabó el espacio. Y decía: no me imagino cuántos problemas le voy a causar a la gente en el futuro. La gente piensa que porque se acaba el calendario maya se va a acabar el mundo. Eso no es cierto. En primer lugar, no sabemos cuándo se va a acabar el mundo. En segundo lugar, déjenme decir algo muy importante: el mundo no se va a acabar. Sigue conmigo porque después en Apocalipsis lo voy a demostrar. El mundo no se va a acabar. Cuando hablamos de que se va a acabar el mundo, pensamos que va a subir a causa del calentamiento global y el derretimiento del hielo en los polos. Va a subir el nivel del mar, que se va a tragar las ciudades. Eso puede suceder, pero no significa que el mundo se va a acabar. Hay gente que piensa que un asteroide va a venir y a chocar contra la Tierra. De hecho, en el año 2037, algo así como 18 años más, 17, hagamos la cuenta, 2037, 20 y tantos,
Háganme la cuenta, por favor. 2037 menos 11, ¿verdad? 26 años. Hoy mi cerebro no está para la aritmética, discúlpenme. 26 años. En el 2037, un asteroide va a pasar algo así como 30,000 kilómetros de la Tierra. ¿Sabe usted cuánto es eso? Más cerca que el satélite más cercano de la Tierra. Un asteroide de 250 metros de largo. Dicen que probablemente va a chocar con la Tierra, que podría destruir a 10 millones de seres humanos sobre la Tierra, pero tampoco lo va a acabar al mundo. Se está poniendo interesante esto ahora que le estoy diciendo. El mundo no se va a acabar. El mundo, antes de que se acabe, Dios lo va a transformar y va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Y luego este mundo, esta tierra, se va a unir con el cielo. Y eso es la eternidad para nosotros. Se lo voy a demostrar más adelante. Simplemente le estoy dando unos adelantos para que usted diga, esto se va a poner bueno. Pero mire, volviendo a la visión, fue una visión recibida del Señor. Hablamos de Pablo y hablamos de Juan. Pablo subió y Dios le reveló muchas cosas que algunas se las plasmó en sus escritos. Pero Juan no solamente subió al cielo, sino que viajó hacia el futuro, a un tiempo, como yo decía hace un momento, que ni siquiera nosotros hemos visto. Y él estuvo en el día del Señor. Algunos piensan que esta expresión se refiere a que Juan estaba en el Espíritu en el día domingo. Pero ¿sabe usted una cosa? El problema es que Juan no podía haber escrito el libro de Apocalipsis en un solo día. Inténtenlo ustedes escribir el libro de Apocalipsis en un solo día. Le aseguro que va a batallar. No lo va a lograr. Ahora Juan no solamente lo escribió en español, lo escribió en griego. Y los que hemos llevado alguna materia de griego, conocemos algo de griego, sabemos cuánto se batalla para escribir cada símbolo o cada carácter de cada palabra en griego. Así que no fue algo fácil. No se refiere a eso, la expresión en el día del Señor. ¿A qué es a lo que se refiere entonces? A que Él traspasó todas las barreras del tiempo y del espacio y estuvo en el día del Señor. Miren, los creyentes, para referirse al día domingo, ellos dicen el primer día de la semana. Hay escrituras que le voy a dar, apúntelas si usted tiene una lápiz a la mano, que hablan de los creyentes refiriéndose al domingo como el primer día de la semana. Así que Juan no se refiere a que estuvo en el domingo mientras vio la revelación de Apocalipsis. Él dice, estuve en el día del Señor. Mateo 28:1, Lucas 24:1, Juan 20:1, Hechos 27, 1 Corintios 16:2. No lo vamos a leer por causa del tiempo, pero miren, es básicamente esto. Juan está diciendo, yo estaba en el Espíritu y fui llevado en el Espíritu al tiempo que se denomina el día del Señor. Yo vi el universo desde un punto de vista celestial y vi el día del Señor en el futuro. Juan lo que está diciendo, yo vi el día del Señor. En la Biblia, al día del Señor se le llama al día en el cual el Dios Todopoderoso va a ejercer su juicio sobre la tierra. Es el día de Dios, el día de la venganza del Dios nuestro, dice el profeta Isaías. Así que no se refiere a que estuvo en el día domingo, se refiere a que él vio la ira de Dios descargada sobre la tierra. Él vio todo lo que va a acontecer en el futuro, en el día del Señor. ¿Hemos comprendido este concepto, hermanos? ¿No lo ha dejado peor? Los discípulos se referían al día domingo como el primer día de la semana. El día del Señor es un concepto distinto. Se refiere al día en el que Dios va a hacer justicia a su pueblo. La semana pasada hablé acerca de la justicia de Dios para su pueblo. La justicia de Dios, si tarda en llegar, es porque Dios tiene misericordia de los seres humanos y quiere que se arrepientan de sus malos caminos. Él quiere que su esposo, su esposa, se entregue completamente a Él.
Él quiere que su patrón, que tanto le ha maltratado a usted, que tanto le ha robado, que tanto le ha insultado, tenga tiempo para convertirse a Él. ¿Cómo se va a convertir? A través del testimonio tuyo. Tal vez sí, tal vez no, pero al menos se le ha presentado la opción. Por eso debemos de actuar nosotros con justicia, no vengarnos por nuestros propios medios. Dejar la justicia en manos de Dios. Eso es a lo que se refiere. Miren, en el año 1995, 19 de diciembre, ustedes lo recuerdan, después de 6 años de bonanza durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en ese día nuestro país entró en una crisis de la cual no ha logrado recuperarse el día de hoy. ¿Sabe usted que hubo gente que sabía, sobre todo empresarios de altos vuelos, que sabían que el dólar se iba a devaluar porque estaba a 3 pesos con 50 centavos y de la noche a la mañana subió a 7 pesos? Eso significa que los productos de consumo básico aumentaron al doble, porque las importaciones habían aumentado durante esos últimos 6 años. Un refrigerador que tú lo habías comprado incluso a crédito a 3,000 pesos, para el próximo día te costaba algo así como 7,500 pesos. Una casa que habías comprado en 200,000 pesos te costaba 400,000. Hubo gente que llegó a suicidarse en esos días. No sé si usted lo recuerda. Yo sí lo recuerdo muy bien. A mí me benefició en algo porque en ese entonces yo estaba en la universidad estudiando. Mi papá me enviaba $200 mensuales. Así que $200 de 600 pesos que él me enviaba, a la siguiente semana ya tenía 1,200. Pero resulta que también las cosas habían aumentado de precio. Una inflación que se vino por toda la nación. Pero hubo gente que sus dólares los sacó del país, se los llevó a bancos extranjeros. Ellos no tuvieron pérdidas. ¿Cree usted que Dios no va a cobrar un día a esa gente la factura por el daño que le hicieron a esta nación? Y no solamente eso, usted sabe de crisis recurrentes que hemos pasado casi década tras década. Las mujeres muertas de Juárez, que es un tema que ya pasó de moda, pero que hoy mujeres en Juárez siguen muriendo cada año en los llamados feminicidios. Mujeres que abogan por los derechos de las mujeres en el estado de Chihuahua han sido asesinadas. En el estado de México incluso dicen que son más altos los feminicidios que en el mismo estado de Chihuahua. ¿Sabe usted que el 50% de los hogares mexicanos sufren de violencia intrafamiliar? Mujeres que son golpeadas salvajemente, que algunas se les desaparece después de asesinarlas. ¿Cree usted que Dios no va a juzgar toda esta maldad? ¿No va a reclamar la sangre que se ha derramado sobre la tierra? Por supuesto que sí. Hubo un hombre llamado Madoff hace 2 años, el año 2008, en Estados Unidos. Le empezó a vender a la gente inversiones e hizo un sistema piramidal, hasta que llegó el punto en que ya no hubo para pagarle a la gente por lo que estaba invirtiendo. ¿Sabe cuánto dinero le robó a la gente? 45,000 millones de dólares. Le dieron cadena perpetua, pero el dinero nunca más volvió a aparecer. La gente lo perdió. Y fue una de las causas por las cuales se vino la crisis del 2008, que hasta nosotros llegó, porque empezaron a cerrar empresas inmobiliarias, armadoras de autos, y aquí mismo llegó a haber paros técnicos, donde la población no sabía qué pensar con respecto al futuro. Aquí hubo gente que se suicidó al perder su trabajo. Así que usted piense, el pecado que un hombre comete allá en la ciudad de Nueva York llegó a impactarnos hasta nuestra ciudad. ¿Cree usted que Dios no va a demandar por este pecado tan grande que se hizo? Y los demás que usted no conoce. Los 6 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Los 20 millones de rusos matados durante el gobierno de José Stalin.
¿Cree usted que Dios no lo va a demandar? Los 50 millones de personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial, civiles, no soldados, Dios lo va a demandar todo ello. A eso se refiere la expresión del día del Señor, el día en el que Dios va a traer su justicia en la tierra. Pero además Juan, y acercándonos al final, recibió una visión con un propósito específico. Apocalipsis de Juan, capítulo 1, versículo 11, le invito a que busquemos esto, porque él recibió una visión con un propósito específico. El brujo mayor, ¿ha escuchado usted de este hombre? Da sus profecías para cada año cuando comienza precisamente cada año. Y dijo que este año Angélica Vale se iba a enfermar. Pues cualquiera se puede enfermar. Dijo que el América no iba a ganar un campeonato. Pobres los que le van a la América. Son profecías dichas por él, muy generales. Pero la profecía de Juan tiene un propósito específico. Quiere transformar tu vida, prepararte para enfrentar las cosas futuras y aún para enfrentar el presente. Oyó una voz como de trompeta, versículo 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Tenía el propósito de enviarla a las iglesias. Nosotros formamos parte de la iglesia de Dios. Toma 7 iglesias porque son un ejemplo cada una de problemáticas que enfrenta la iglesia de toda geografía y de todo tiempo. Nuestra propia iglesia enfrenta sus propios problemas. Así que es una visión pertinente aún para con nosotros. Los candeleros son un cuadro de la luz y representan la luz. Representan a las 7 iglesias. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia, a través de su testimonio, brilla en medio de las tinieblas. Miren, son las 7 iglesias. Está Éfeso, hacia el norte está Esmirna, Pérgamo, luego bajando Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Había otras iglesias en Troas, en Aso, en Herápolis y Colosas, pero Dios escogió 7 iglesias. Y ahí estamos representando nosotros. Así que es un mensaje que es también para ti. Dios tiene el propósito de hablarnos a cada uno de nosotros. Miren, Jesucristo está en medio de las iglesias. Es una imagen que no alcanza a describir realmente lo que Juan vio, pero el artista que la dibujó hizo su intento. Vemos al Hijo del Hombre con ropas de majestad, rodeado de 7 candelabros, mientras que Juan está en la isla de Patmos viendo el mensaje del Hijo de Dios. Jesucristo está en medio de sus iglesias. Él está en la visión, glorificado y resucitado. ¿Quiénes vieron al Señor glorificado? Miren, Moisés vio al gran yo soy en Éxodo capítulo 3, y Moisés cambió su vida. Job lo vio y se aborreció a sí mismo. En Job 42 dice: mas ahora mis ojos te ven, por eso me aborrezco y me arrepiento. Isaías lo vio y se sintió inmundo. Pablo lo vio y le reconoció como Señor y Salvador después de 3 días de ceguera. Cuando tú ves a Jesucristo en toda su majestad, tu vida cambia. Esta semana le prediqué este mensaje a una hermana que fui a visitar en base a su necesidad y su enfermedad. Pensé que era una palabra apropiada para ella. Me dijo, y cuando yo leí el pasaje que describe a Jesucristo, ella estaba con la boca abierta y yo no entendía por qué. Me dijo: pastor, hace unos años yo estuve muerta algunos minutos, luego volví a la vida, pero yo vi un hombre así como el que usted me describió, que me dijo a mí: todavía no es tu tiempo, tienes que regresar a la tierra. Y brillaba su rostro como el sol, como lo dice el libro de Apocalipsis. No me cegaba, podía verlo, pero me era muy difícil notar sus facciones.
Me dijo, todavía no es tu tiempo, tienes que regresar. Y yo le rogaba y le decía, déjame entrar. Me decía, no, todavía no es tu tiempo. Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, pero además Juan lo vio glorificado. La posición de Cristo en la visión, ¿cuál es? Él está en medio de las iglesias. Mire, Apocalipsis 2:1, mire lo que dice. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: Jesucristo está en medio de su iglesia, en medio de sus iglesias. ¿Por qué es importante esto? Porque, mira, tienes problemas, tienes dificultades, Dios está contigo. No temas porque yo estoy contigo, lo dijo en Isaías 41:10. Él está contigo. Sufres de depresión, Él está contigo. Batallas con la ira, Él está contigo y quiere transformar tu carácter y darte mansedumbre. Batallas con un pecado, Él está contigo y Él quiere ayudarte a superarlo. Él puede fortalecerte. Por eso es importante esto para con nosotros. Esta descripción es un cuadro simbólico, imposible de expresar a plenitud artísticamente. Mira, el vestido de Jesús, versículo 13. Él está vestido con ropa de majestad. Dice el versículo 13: a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Recuerdas cuando crucificaron a Jesucristo? Los soldados tomaron su manto y para no partirlo en 4 partes, echaron suerte sobre él. Y Cristo permaneció semidesnudo en la cruz del Calvario. Pero ahora Jesucristo está vestido con ropas de majestad. Sigamos adelante con la descripción de Jesucristo. Su cinto. Él está ceñido al pecho. Y esto nos habla de la justicia de Cristo. Dice en el versículo que sigue en adelante: ceñido por el pecho con un cinto de oro. Un cinto de oro. Esto nos habla de la justicia de Cristo. Isaías 11:5. Quiero que busquemos este pasaje. Isaías 11:5, porque nos está hablando de la descripción del Cristo glorificado. Dice de esta manera: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Por qué dice que el cinto cubre el pecho de Jesucristo? ¿Sabes por qué? Porque la justicia de Dios no se deja llevar por las emociones. En esta tierra, los criminales a veces juegan con los jurados, con los jueces, se burlan de ellos, tratan de justificar su crimen basándose en su pasado. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo no se deja llevar por las emociones. Cuando Él tiene que traer justicia, Él la va a traer sin importar los pretextos que tú pongas, porque Él es justo. De eso nos habla su cinto. Pero además, su cabeza y sus cabellos. Sigamos adelante viendo la visión de Apocalipsis capítulo 1, porque quiero describirte la cabeza y los cabellos de Jesucristo. Versículo 14: eran blancos como blanca lana, como nieve. No significa que era un anciano, no son canas de senilidad, representan la eternidad, la santidad y la sabiduría de Dios. ¿Qué más? Dice, sus ojos como llama de fuego. Juan sintió el contraste entre los ojos de Jesús llenos de lágrimas mientras subía al monte Calvario cargando aquella cruz, con los ojos que ahora él ve, son ojos llenos de fuego. Porque los ojos de Jesucristo nos indican que nada se oculta ante su presencia. Vamos al libro de Hebreos capítulo 4. Quiero que leamos este pasaje. Hebreos capítulo 4, porque mira esta realidad. Hay gente que a veces pretende ocultarse para hacer la maldad. Un día llegué a visitar a un hermano que estaba fuera de su casa fumándose un cigarro. Y en cuanto me vio que iba llegando en mi carro, agarró el cigarro y lo tiró y empezó a pisotearlo. Y yo bajé del carro y le dije, hermano, no te preocupes. Nada más quiero que sepas que si tú sigues fumando es para perjuicio tuyo. Afecta tu testimonio y afecta tu salud.
Por mí no te preocupes. Tú sabes lo que está bien y está mal. Y el hecho de que lo hayas tirado y pisoteado al verme significa que tú sabes que está mal. Si no, no lo hubieras tirado, no te hubiera importado. Mira, hay un proverbio chino que dice: si no quieres que se enteren, no lo hagas. Porque a los ojos de Dios no podemos ocultar nada. Hebreos capítulo 4 está antes del libro de Santiago y después de Filemón. Hebreos capítulo 4, mira lo que dice el versículo 12 en adelante. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. De eso nos hablan los ojos de Jesucristo. Nada se oculta ante Él. Todo está desnudo ante Él. Él conoce incluso tus pensamientos, las intenciones de tu corazón. Aquellos hombres que han pensado abandonar a su esposa por otra mujer más joven, Dios conoce esa intención, y no solamente la conoce, sino que conoce el futuro. Es un fracaso total para ese matrimonio, para esa vida que decide romper un pacto de fidelidad. Él conoce las intenciones del corazón. Dice, sigamos adelante: sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Sabes tú que el bronce habla de juicio? El altar en el tabernáculo estaba hecho de bronce. ¿Sabes tú que en el altar, cuando se llevaba un sacrificio, allí, por medio del fuego, Dios descargaba su ira sobre aquel holocausto, sobre aquel cordero, sobre aquel macho cabrío? Y entonces la persona era perdonada, porque se llevaba el cordero, se le degollaba, se derramaba su sangre, se ofrecía sobre el holocausto en el fuego, y el fuego representa el juicio de Dios. Así que los pies de Jesucristo nos hablan del juicio. Él trae un juicio. Él va a pisotear a sus enemigos. ¿Quién de ustedes alguna vez ha sentido pisoteado por alguien? Alguien que te trató injustamente. Yo sí. Y mi opción era vengarme. Para algunos la opción era tirar un golpe. Para otros la opción era, saliendo de la escuela vas a ver, cuando éramos niños. Para otros la opción era, me la hizo, me la va a pagar tarde o temprano. Y acechaban a aquella persona a todas horas, en medio de las sombras, esperando el momento oportuno para cobrar venganza. Pero ¿qué dice Dios? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Eso nos hablan los pies de Jesucristo. Deja tus problemas, tus dificultades en sus manos. Él tarde o temprano va a ejercer justicia. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hubo un hombre en una empresa en la que yo trabajé, que por causa de él yo perdí mi trabajo. Luego su esposa se enfermó gravemente. Yo fui a buscarlo hacia su casa. Hice una oración por su esposa. El hombre se le caía la cara de vergüenza por esa acción que yo hice. ¿Cómo actúas tú frente a tus enemigos? Tú puedes ir a derechos humanos, puedes ir ante el magistrado más alto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Estado. Tienes derecho a hacerlo. Y en ocasiones es necesario hacerlo. La mujer que es golpeada tiene que hacerlo para que quede asentado en un acta de que el antecedente de que el hombre la golpea o la maltrata. Para cuando aquella situación se vuelva más insoportable y tenga que luchar por sus derechos, por la patria potestad de sus hijos, o alejarse de aquel hombre, o incluso
Ya hay hombres que también son golpeados por sus mujeres, en un porcentaje casi igual. 38% de los hombres son golpeados y el 48% de las mujeres. Ahora, pero Jesucristo, sus pies nos hablan del juicio. Él tarde o temprano va a traer juicio. Deja lugar a la ira de Dios. Su boca. Vamos a decir varias cosas acerca de la boca de Jesucristo. El sonido de su voz. El sonido de su voz se extiende desde el suave murmullo del arroyo hasta el fuerte rugido del océano. ¿Has escuchado el suave murmullo de un arroyo? Yo sí. Hasta te da tranquilidad cuando pasa el agua de un arroyo, cuando cae entre las rocas, entre la hierba, entre las ramas. ¿Has escuchado el fuerte rugido del océano? Yo sí. Te sientes impotente, te sientes impotente ante la majestad del océano, sientes que se te va a venir encima. Pues Jesucristo es así. Él es capaz de traerte tranquilidad al alma cuando estás a cuestas con Él. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces sentirme confiado. Para los que estamos en paz con Él, Él es el suave murmullo del arroyo. Pero para con aquellos que no han hecho la paz con Jesucristo, es el fuerte rugido del océano. No hay paz para los impíos, dice el Señor. La espada de su boca, versículo 16 de Apocalipsis capítulo 1. Mira lo que dice. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada es un instrumento de guerra. Es la palabra de Dios. Cristo va a traer juicio a esta tierra a través de su palabra. Él no va a ser injusto. Cristo dijo, las palabras que yo he dicho son las que los van a juzgar a ustedes. Yo no juzgo a nadie, mis palabras los van a juzgar. Él va a juzgar en base a su palabra, porque Él es fiel a su palabra. Él no quiere ser injusto con nadie. Hemos visto algunas partes importantes de Jesucristo. Mira, su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Pero además dice sus manos. Dice, en su diestra tenía 7 estrellas. Nos hablan de su señorío, de su control, de su autoridad. Él no pierde el control de las cosas. Ese ser querido que falleció hace algunos años en un accidente automovilístico, Dios no perdió el control. Él sabe lo que pasó. Ese ser querido que tú no sabes bajo qué circunstancias murió, Dios lo sabe. Pero tal vez por tu bien no quiere que tú lo sepas, porque no quiere que pierdas la paz, porque Él tiene el señorío, el control y la autoridad. Él dice, tiene 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son las estrellas? Mira, versículo 20 lo dice. Las estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro son esto. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra ángel significa mensajero. ¿Quién es el mensajero de esta iglesia? Yo, un servidor. Se refiere a los pastores. Qué hermoso es saber que Cristo nos tiene en su diestra. Nos sostiene con su diestra de justicia. Nos sostiene para que no caigamos, para que no cometamos errores, para que tengamos sabiduría. Nos sostiene en medio de la enfermedad, nos sostiene en medio de las carencias, en medio de la injusticia, en medio de las pérdidas. Él tiene el control sobre sus siervos. A veces hay gente que me ha dicho, pastor, ¿y cómo le hace para subsistir? Yo tengo un jefe que paga, y por supuesto que paga muy bien. Así que yo no tengo por qué preocuparme. Yo he aprendido este principio, hermanos. Cuando recibo algo, yo lo doy para la obra de Dios. Suplo necesidades familiares, sí, pero el excedente lo doy para la obra de Dios. Mis manos se quedan vacías, pero déjame decirte algo. Dios no puede poner nada en manos llenas. Cuando yo vacío mis manos, me pongo en la disposición de recibir nuevamente de parte de Dios.
Porque yo sé que Él me tiene en su diestra, Él me sostiene su rostro. La cara del Señor es el rasgo central de su persona. Este no es un cuadro de un Señor amistoso, sino el de un juez que viene. Un día lo veremos en toda su majestad, en dos ocasiones. En primer lugar, en el tribunal de Cristo. Daremos cuenta de lo que hemos hecho mientras teníamos vida. ¿Sabe usted que cuando Cristo nos lleva a su presencia, vamos a darle cuenta por todo lo que hicimos? Ayer alguien me dijo de un amigo, él no sabe cuánto tiene que darle cuentas a Dios por no decirle que sí al llamado que Él le hizo hace muchos años. Porque recordábamos, y yo incluso llegué hasta las lágrimas, recordábamos cómo Él me insistió tanto para que me acercara a Cristo, que finalmente fui a la iglesia nada más por vergüenza. Pero allí en la iglesia conocí a Jesucristo. Y Él le gusta servir a Dios, pero no es pastor. No le ha dicho que sí a Dios, aunque tiene un llamado. Así que un día vamos a darle cuentas a Cristo. ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tus talentos? A mí un día Dios me dijo, prepárate porque te voy a usar. Dos condiciones te pongo solamente. Prepárate. Segundo, busca más mi rostro. ¿Cuál es el reto que Dios te ha hecho a ti? Un día vamos a dar cuenta ante Dios de todo lo que hemos hecho. Los talentos, ¿los has puesto en sus manos o no? Tus dones. Mira, si yo me hubiera esperado a dar esta serie de Apocalipsis hasta que mi garganta estuviera bien, no hubiera sucedido. Pero yo dije, pongo mi conocimiento y mi voz, aunque esté maltrecha, a las órdenes de Jesucristo. Así que en el tribunal de Cristo espero recibir mi recompensa. Pero mira, la humanidad va a comparecer ante el juicio también del gran trono blanco. Los que nunca quisieron recibirle como Salvador. Vayamos a Apocalipsis, al final del libro, Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 20, perdón. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. El tribunal de Cristo o el juicio del gran trono blanco. En dos ocasiones compareceremos ante Él. Y Dios quiera que sea ante el tribunal de Cristo y no ante el juicio del gran trono blanco. Si tú tienes a Cristo en tu vida, esta palabra no es para ti. Si no lo tienes, cuidado, porque escucha atentamente lo que dice. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice de esta manera: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco es un juicio de condenación, mientras que el tribunal de Cristo es un juicio de recompensas. Ahora, sigamos adelante. Esta visión paralizó a Juan. Dice el versículo 17: cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Esto impactó todos sus sentidos. Pero Jesús vio el temor de Juan y lo tocó con su mano y le dio una palabra de consuelo. Y dice: Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. A pesar de todo, Dios es misericordioso con nosotros. A veces hay temor en la vida, pero Él nos da 3 razones para no temer. Dice el versículo 17 en adelante: yo soy el primero y el último. Jesucristo es eterno. Él no tiene ni principio ni fin, contrario a nosotros que somos personas mortales y finitas. Él murió pero resucitó.
La muerte no pudo terminar con él. Pero además él es el Cristo resucitado. Nadie le arrebató la vida, sino que él la entregó por amor a nosotros. Él dice, el que vivo y estuve muerto. Si Cristo venció la muerte, pregúntate tú, ¿qué más no puede hacer por ti? ¿Qué dificultad no te puede ayudar a superar? Si Él venció la muerte, Él es eterno, pero además Él ha resucitado. Finalmente, Él tiene control de todas las cosas. Dice en el versículo 18, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Nadie es capaz de desequilibrar los propósitos de Dios. Cristo venció la muerte. La muerte no pudo retenerla. Escapó a los lazos de la muerte. Ningún ser humano ha logrado conseguir esto más que Jesucristo. Así que Él tiene control de todas las cosas. A veces tú sientes que las cosas se van de tu control. A veces te sientes como aquel trapecista que está en el circo y que siente que no le va a llegar la cuerda. A veces te sientes que la bendición está a punto de llegar y se escapa de tus manos. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. A veces sientes que ese empleo que tanto has pedido están a punto de dártelo y de pronto se desvanece la oportunidad. Dios tiene el control de todas las cosas. A veces sientes que esa enfermedad, en lugar de irse, está acrecentándose en tu cuerpo. Sientes la debilidad, sientes el dolor. Pero no olvides que Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tiene el control de tu vida. A veces sientes que ese pecado te está arrastrando, te está destrozando tu vida. Sientes que nunca te vas a liberar de esa esclavitud. Pero no olvides que Dios tiene el control de todas las cosas. Si te entregas a Él, Él te va a restaurar. Si por una vez le das la oportunidad de tomar el control de tu vida, Él te va a ayudar. Pero tienes que cederle el control. Él arrebató a la muerte las llaves del Hades, en lugar de los muertos. Tú tienes que entregarle voluntariamente el control de tu vida, el control de tu alma, el control de tu boca, de tus pensamientos. Decirle, todo lo mío es tuyo, Señor. Finalmente, hermanos, esta es una visión que exalta a Jesucristo. Versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. En medio de todo este panorama del futuro, el personaje principal es Jesús. Él aparece en todas partes. Los siguientes son títulos que se le aplican y que aparecen en este libro. Quiero que los leas junto conmigo. Cristo, dilo, Cristo, el testigo fiel. Mira, otro título que aparece en Apocalipsis, el primogénito de los muertos, porque esta es una visión que exalta a Jesucristo. Se le presenta además como el príncipe de los reyes de la tierra. Él es además el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Él es el que viene en las nubes. Él es además el que fue traspasado en la cruz por amor a nosotros. Él es además el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el primero y Él es el último. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él es el Hijo del Hombre. Él se identifica con tu humanidad. Él te toma del hombro y te dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Él es el que vive y estuvo muerto y vive para siempre jamás. Conclusión: los emperadores, reyes, religiosos y déspotas de la historia no se igualan con Jesucristo. Él partió la historia en dos y su gloria opaca los logros. La gloria de Jesucristo opaca los logros de cualquier ser humano que ha existido sobre la tierra. Mira, hizo un breve recuento de personajes importantes de la historia. Nimrod, no sabemos cuándo vivió, pero fue el fundador de Babilonia. Tú lo ves en el libro de Génesis. Nimrod, se dice de él que era un poderoso cazador delante de Jehová. Eso significa que Nimrod fue la primera persona
que se opuso a Dios, se opuso al gobierno de Dios sobre la tierra. Él trató de edificar una torre que llegara hasta los cielos, y allí surgió la confusión de lenguas en Babilonia. Este hombre, de hecho, impuso el culto al sol. De ahí surgieron los Baales, las Aceras, las Astartés, Marduk, Moloch. Pero Cristo es superior a Nimrod. Krishna, años 3228 a 3102 antes de Cristo, vivió 126 años. Krishna significa el Señor oscuro. Y hay quien dice que ese era un Dios, pero murió como cualquier mortal. En realidad no era un Dios. Además, ¿sabes quién es el personaje? Nabucodonosor, el rey que tú ves en el libro de Daniel. Esa pintura es de cuando él se convirtió en una bestia a causa de su soberbia y Dios lo castigó. Años 630 al 562 antes de Cristo. Su reino fue uno de los más grandes sobre la tierra, pero hoy nadie lo recuerda. Buda Gautama, 566 al 478 antes de Cristo. Buda, el gran iluminado. Un misionero que estaba en la India tenía una persona que le ayudaba en el mantenimiento de la casa y de la iglesia. Era una persona de origen hindú. Esta persona le ayudaba en plomería, electricidad, carpintería, etc. El misionero constantemente le hablaba de Cristo a su empleado, pero él decía: yo no puedo creer en esas cosas porque yo tengo a Buda. Él es mi líder religioso, él es el iluminado. Tanto le insistió el misionero que un día que no vio a este hombre, lo fue a buscar a su casa. Para sorpresa suya, tenía una estatua de Buda, mientras a un lado escarbaba un hoyo. Y le dijo el misionero: ¿qué es lo que estás haciendo? Dijo: ya que tanto me hablaste de Jesucristo, quiero hacer un experimento. Voy a sepultar a Buda, y si al tercer día resucita como Cristo, voy a creer en él. Si no, ahí se va a quedar sepultado. Y le voy a entregar mi vida a Jesucristo. Cristo es superior a Buda, superior a Nabucodonosor. Cristo es superior a Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó una gran parte de la tierra, desde Macedonia, Asia Menor, hasta las fronteras de la India. Casi llegó a China. Hubiera conquistado el mundo entero si no hubiera muerto de una borrachera en el año 323 antes de Cristo, un mes antes de cumplir 33 años. No se compara con Jesucristo. Mira, Domiciano vivió 45 años. Fue el emperador que mandó desterrar al apóstol Juan. Murió asesinado porque su gobierno fue uno de los más terribles del Imperio Romano. Él se llegó a proclamar Dios, pero murió como todos los mortales. Gengis Khan, Napoleón Bonaparte igualmente, grandes conquistadores y emperadores, pero todos finalmente murieron. Napoleón dijo: un día mis logros se discutirán en las universidades, serán objeto de tarea en medio de los estudiantes, pero nada se compara mi grandeza con la gloria de Jesucristo, a quien millones aman, adoran y esperan en su segunda venida. Palabras de Napoleón antes de morir. Adolfo Hitler, tú conoces su historia, causante del Holocausto, pero Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, a través de su amor, está conquistando al mundo. Nada se compara con la gloria de nuestro Señor Jesucristo.